Entonces, como les comentaba, próximo viernes, primero Dios, sería su examen, pero es mi cumpleaños, entonces obviamente no les voy a revisar. Entonces, digo, voy a estar fuera mi viernes, sábado y domingo. Entonces, las prácticas las podrían entregar hasta el lunes a las 12 del día. ¿Sí? O sea, digo, ¿para qué los hago entregar las prácticas antes si no las voy a revisar? No voy a estar conectado. Entonces, cualquier duda que surja, pues no las voy a poder contestar porque no voy a estar sin internet. Entonces, aunque tuviera internet, pues la verdad, pues no voy a estar así como muy disponible. Entonces, porque normalmente yo manejo cuando viajo, siempre viajo en carro la mayor parte de las veces, excepto cuando voy por trabajo. Entonces, esos 3 días, viernes, sábado y domingo, no les podría hacer caso. Digo, no por no querer, sino porque no estoy disponible. Entonces, lo que puede hacerse es ¿cómo se llama? Si hay alguna duda, o sea, si dicen, es que me faltó esto, lo otro, incluso abrirles el examen no podría, porque tampoco me voy a llevar mi laptop. Lo que puedo hacer es de que el lunes que regrese, el lunes que, bueno, llego el viernes, el sábado, el domingo en la noche, el lunes que nos volvamos a ver, con todo gusto les puedo revisar los problemas que haya, lo que falte y me podrían entregar después, no hay problema. O sea, si algo tuvieron algún inconveniente y no me lo puedan entregar el mero, o sea, en esos días, o sea, si el lunes no me lo pueden entregar, entonces pues les trato de resolver la duda que hayan tenido y me lo pueden entregar el martes, el miércoles, etcétera. Pero ya eso sería el examen de la quinta unidad, señores, ya vamos acabando este negocio. ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, antes de empezar, que pongo el micrófono y ya ven que no se oye, etcétera. Desactivan las bocinas. Pablo, ¿qué pasó? No, profe, nada, ninguna duda. El micrófono se... Ok, no hay problema. Entonces empezamos. Y bueno, pues entramos con lo que es bueno, ponga el micrófono. Gracias, porque es más cómodo. Sí, porque el otro tengo que estar muy pegado a la pantalla para que se escuche más o menos. Aquí con el micrófono, no, me lo coloco como si fuera un presentador y ¡ya! ¡Qué padre! Por eso me gusta, ¿no? Y bueno, aparte, pues, yo sé que a veces dicen, ay, lo quiero interrumpir ahorita, pero pues a veces, pero me ayuda también a que la clase, por lo menos para mí, sea más fluida, o sea, que yo la entienda mejor. Entonces, bueno, regresamos al concepto de grafos. Sí, estábamos todavía con las definiciones, voy a irme un poquito más rápido porque lo estoy haciendo demasiado lento. Entonces, bueno, regresamos al concepto de grafos. Aquí está. Aplicaciones, aplicaciones para grafos. A ver, se las voy a poner en aplicaciones en la carrera de sistemas computacionales. Se usa en estructura de datos, aclarando que la definición de una estructura de datos es un grafo, ¿sí? Ya si el maestro se los dé así o no, ese es otro boleto. Pero lean los libros y en los libros van a encontrar los grafos. Se lo van a encontrar en compiladores, se lo van a encontrar en bases de datos, se lo van a encontrar en todos los diseños de software. O sea, hagan de cuenta con los diagramas de flujo, que también son grafos. Los diseños de un software, o sea, un diseño de un sistema, o sea, un programa con muchos programas, son grafos. De hecho, los lenguajes de modelado como UML, son grafos. Comunicaciones son grafos. O sea, todo lo que tiene que ver con redes de computadoras, todo como estamos conectados es grafos. La web, una página web es un grafo. Todos los formatos XML en los que se hacen en los que se define prácticamente todo el intercambio de datos en la web son grafos. La programación de los documentos, o sea, por ejemplo, un documento en Word, un documento en Excel son grafos, internamente son grafos, ¿sí?
O sea, como todo ese tipo de cosas. A ver, nada más se los voy a poner así de rápido. Por ejemplo, yo tengo un documento en Word, ¿sí? Y el documento en Word, muchas veces las extensiones son docx o XML, o en Excel también XLX, o sea, traen una X. Esa X viene de un lenguaje que se llama Extended Markup Language, lenguaje de marcado extendido, que es XML. Es un lenguaje como HTML, son lenguajes de marcado, y son grafos. Sí, todo eso son grafos. De hecho, una página HTML se puede ver como un grafo internamente. O sea, para ustedes como programadores, como diseñadores, se va a ver como grafos, lo tienen que entender como grafos. Entonces, es como les digo, en temas, pues en sistemas se ven todo eso. Voy a dar sistemas operativos son grafos, comunicaciones, cualquier tipo de protocolo es un grafo. Entonces, bueno, se vería para muchísimas cosas. Ya les digo, depende de lo que. Ahora, eso es para los de sistemas. Para los que no son de sistemas también, ¿eh? Todos los ingenieros industriales usan mucho PER, CPM. De hecho, también lo vemos nosotros en diseño de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hablamos, aristas dirigidas, las que tienen una flechita, aristas no dirigidas, las que no tienen flechita. Si yo me voy sin ánimo de ofender, si yo me voy a un ranchito así de los que son puras casitas muy aisladas, pues no tienen dirección, o sea, tú entras a una calle y no dice, va en ese sentido, ¿no? O sea, te metes como quieras. Y en teoría en la ciudad no, en la ciudad deberíamos de respetar los sentidos, ¿no? Que les digo, a mí me la han rayado oye, pues vas en contra, me la rayan, ¿no? Y así como que parte de la cultura es esa de que por qué voy a respetar las reglas, ¿no? Pero bueno, grafo dirigido de grafo, aristas se supone que todas las calles de San Luis tienen un sentido. Un grafo no dirigido puede ser aquello donde no necesariamente hay este, donde no necesariamente es necesario indicar un orden. O sea, por ejemplo, perdón, imaginemos, yo estoy relacionado con ustedes, ¿sí? O sea, yo tengo una relación de maestro-docente con ustedes, docente-alumno con ustedes. Entonces, pues no es necesario indicar que en qué sentido va la relación. Bueno, puede ser porque yo soy el docente de ustedes, no el docente de ustedes mío. Entonces, en ese caso sí sería dirigido. Pero, por ejemplo, un hermano, una relación como hermano, pues somos iguales y no hay necesidad de flechas, porque al final de cuentas, él es mi hermano y yo soy su hermano. Él es mi amigo y yo soy su amigo. Entonces, por ejemplo, en esos casos no es necesario una flecha. Como hablábamos de la implicación sí es necesaria siempre una flecha, porque el antecedente siempre va antes que el consecuente. O sea, primero tienen que llevar las materias para poder ser ingenieros, no al revés. Primero ser ingeniero y luego llevar las materias. Vamos, ese es un sentido lógico. Grafo mixto es aquel que tiene de las dos, ¿sí? O sea, puede darse un caso que tengas un grafo donde imaginemos una ciudad donde hay algunas calles que ni siquiera son calles, ¿no? No sé si les ha tocado ir, digo, porque a mí sí, a lugares, a colonias donde prácticamente es pura terracería y lo que le llaman calle, pues son un montón ya ni siquiera tierra, ¿no? Son piedras si vas en carro, pues vas así todo viendo por dónde no la tienes, a qué parte no es hoyo, ¿no? Pero sí, hay lugares o conceptos donde algunas partes tienen dirección y otras partes no tienen dirección. En mi tema de tesis del doctorado, mi tema de tesis es un grafote. Entonces, yo lo que trabajé en ese grafo eran relaciones lingüísticas, el lenguaje. Entonces, por ejemplo, hay ciertas relaciones que no es necesario ponerle una regla o ponerle una flecha, y hay otras relaciones que sí. O sea, por ejemplo, sinónimos, quizás no es necesario decir que una cosa es sinónimo y en qué sentido va, pero por decir otras,
como antónimos tampoco, pero alguna vez la relación parte de, que es una etiqueta de una arista, sí tiene un orden. O sea, yo puedo decir que una llanta es parte de un carro, pero yo no puedo decir que un carro es parte de una llanta. Entonces el orden precisamente es la flechita, importa, ¿no? Ok, luego, en las definiciones, también los vértices finales, vértices unidos por una arista, dices cuál es el vértice de origen y el vértice de destino. ¿Sí? De hecho, pueden ver que es muy curioso. Alguna vez que usan Google Maps, se pueden dar cuenta que a veces el orden en el que indicas, o sea, no es lo mismo ir del tecnológico a Morales que de Morales al tecnológico. A veces cambian las rutas o cambia el tiempo, ¿sí? Entonces sí es importante indicar cuál es el vértice de origen y el vértice de destino. Un ejemplo clarísimo de por qué esto es importante, por ejemplo, la red del agua. La red del agua hay un pozo que es el vértice de origen y está mi casa que es el vértice de destino, o sea, dónde llega. Lo mismo pasa con la red eléctrica. Hay una planta que genera, o que le llega y nosotros somos los vértices de destino. O sea, sale de allá y entra para acá. Llevan de hecho, pues lo podemos ver como los circuitos, ¿no? Los circuitos, si se fijan, el vértice de origen puede ser la pila, ¿no? La corriente. Y los vértices de destino pueden ser las compuertas. Y el último vértice de destino es ¿cómo se llama? El foquito. El foquito lo podemos ver como un nodo, como un vértice. Bueno, los extremos de la arista serían las conexiones. Si se fijan ustedes un circuito, los que vimos en la unidad pasada, o sea, el circuito con sus compuertas y sus interruptores y todo eso, es un grafo, donde los nodos son tierra, corriente, las compuertas, los foquitos, esos son los nodos. Y las aristas son los alambres, las conexiones. ¿Sí? Una arista incidente, si la arista es uno de los vértices, arista saliente, si la arista sale, ¿sí? O sea, aristas entrantes, aristas que salen. Si yo tengo una arista entrante, ¿sí? Es la arista que llega a ver, se los voy a expresar rápidamente en un navegador, que creo que es muy sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando entro aquí a mi navegador, estas de aquí, esto que ven aquí como ligas, son las aristas, por ejemplo, de mi sitio, o sea, yo, de mi computadora, si me quiero comunicar a Facebook, esta es la arista. Si me quiero comunicar a Casey, donde reviso, esta es la arista. Si me quiero comunicar al TEC, esta es la arista. Son las aristas de salida. ¿Sí? Ahora, las aristas de llegada son las que te apuntan a ti. La arista de salida, o sea, por ejemplo, esta del tecnológico. Esta es la arista que me permite comunicarme de mi sitio, mi computadora, con la arista de que me conecta mi computadora con el tecnológico. ¿Sí? Y, por ejemplo, si yo en lugar de eso utilizara la que me conecta con la plataforma, con el módulo, y le pico aquí, bueno, aquí debería de haber una arista que me comunicara con el tecnológico también. O sea, del tecnológico, a ver, de nuevo, del tecnológico, que es esta, este es el tecnológico. Hay una arista que me debe de conectar con la plataforma Moodle, ¿sí? O sea, yo de mi computadora uso una arista, una liga, para conectarme aquí. Luego de aquí yo me conecto con la plataforma Moodle. Entonces, esta liga, esta arista, sale de aquí y va a llegar a el Moodle, ¿sí? Entonces, por definición, son las aristas entrantes, todas las
que apuntan a esa página, a ese sitio, y las aristas salientes son todas las aristas que salen o apuntan hacia otros sitios. ¿Sí? De hecho, en eso les decía, en eso se basaba el algoritmo de Google. El algoritmo de Google es si había muchas ligas que apuntaran a una página, entonces esa página era popular. Si pocas ligas conducen a esa página, esa página no es popular. Entonces las primeras que te muestran son las más populares. Claro que después entró el dinero y también te va a mostrar primero las que paguen. Entonces también se puede decir que en términos de grafos es un grafo, la definición es un grafo ponderado. ¿Sí? ¿Qué significa ponderado? Lo estaba comentando ayer. Significa que las ligas que tiene Google, algunas son porque realmente, bueno, la popularidad es una ponderación. O sea, por ejemplo, todo el mundo entra a Facebook, que es una página popular. Entre más popular sea, más vale, más dinero vale. ¿Por qué? Porque te ponen publicidad. O como hace Google, como hace Facebook, como hace Snapchat, todos esos, venden tus datos. Todo lo que hagas ahí, todo lo que pongas, muestres. Entonces, también se les llama ponderaciones porque, como les decía, los anuncios que pone Google los pagan. Entonces, Google vende tus datos y aparte vende publicidad. Y los anuncios que te ponen normalmente también son los que pagan más. Entre más dinero pagues, tus anuncios van a salir más o tu página va a salir más en todas las búsquedas. Ok. Entonces, vértices adyacentes son los que estamos con. ¿Sí? Dos vértices adyacentes son aquellos donde tienes una pareja BW o WB y pertenecen al conjunto E de todos los vértices. En grafos no dirigidos, la relación de adyacencia es simétrica. Recordemos las relaciones. Significa que la relación de A con C es la misma que la relación de C con A. En grafos dirigidos, la adyacencia no es simétrica, excepto que tenga doble flecha. ¿Sí? Si no tienes ninguna flecha, significa que tienes una relación simétrica. Como les decía, la relación de hermano, la relación de amigo, son relaciones simétricas. Se supone que la relación de novio, la relación de esposo son relaciones simétricas. Relaciones asimétricas. Docente, alumno, jefe, empleado, papá, hijo, son relaciones asimétricas. Por eso siempre que nos peleamos con los hijos decimos, no somos iguales. Y es cierto, porque la relación no es igual, no es simétrica. Ok, vértices adyacentes, el conjunto A. Vértices adyacentes del conjunto A, los que están junto a son D, C y B. Los que están con B, nada más se lee. ¿Por qué el A no? Por la flecha. Porque como la flecha llega a B, entonces la relación que existe nada más para B es esta, la relación de cuál sale. Si este no tuviera ninguna, entonces también estaría relacionado con A. ¿Sí? De hecho, sí, aquí A está relacionado con B, pero B con A no. No guardan esa relación. C. C está relacionado con A, con D y con E. ¿Sí? E está relacionado también solamente con D. Con B no, porque con B llega la relación, pero no. O sea, por ejemplo, de nuevo, tu jefe te manda a ti, pero tú no mandas a tu jefe. Entonces la arista de mandar, pues queda en ese sentido. O sea, por eso a la hora de que dices, si la relación significa mandar, pues mi jefe me manda a mí, pero yo no mando a mi jefe. Igual yo mando a Jaimito y nada más, y Jaimito no manda a nadie. Por lo tanto, puede ser que en las relaciones haya gente que no, haya nodos que no tengan ninguna adyacencia.
¿Qué significa? Pues que ese no guarda la relación. Eso es importante, ¿sí? O sea, por ejemplo, la relación padre-hijo. Hay muchos ya en su generación y en la anterior que no piensan tener hijos. Por lo tanto, cuando digan los hijos de Juan, pues ninguno, porque no tuvo ninguno. Entonces, significa que no tiene ninguna adyacencia. Definiciones, grado de un vértice. El grado de un vértice B es un grafo, es en un grafo, es el número de aristas incidentes o el número de grafos que llegan o número de vértices adyacentes. En un digrafo, el grafo entrante de un vértice es el número de aristas que entran. El grado saliente es el número de aristas que salen. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos una botella. Una botella tiene una sola entrada. Entonces, por lo tanto, tendría un de grado 1 porque solamente puede entrar por la boca de él. Ahora, por ejemplo, imaginemos que los puertos USB son aristas. Entonces, digamos que mi computadora sería de grado 2 porque tiene dos conexiones. Nada más, tiene dos USB. Ahora, si tomo todas las conexiones que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 conexiones. Entonces es de grado 9. ¿Qué significa? Que son todas las que llegan. Pero de nuevo también podemos ver todas las que llegan y todas las que salen. No todos los puertos son de entrada y salida. Por ejemplo, tengo uno para tarjetas de crédito, pero ese nada más es de lectura. O sea, llegan datos, los ve de la tarjeta, pero no salen datos de la tarjeta. O sea, no puede escribir directamente la tarjeta. Y bueno, lo mismo pasa con ciertos puertos, ¿no? Casi todos los puertos. Por ejemplo, ahorita el del micrófono. Nunca me fijé. El del micrófono, perdón, que una parte no se grabó. Espero que sí. El micrófono, una parte, es un grafo donde solamente llega o sea, sale de la voz y llega a la computadora, pero no va de la computadora hacia la voz. O sea, no tiene las dos funciones. Nada más tiene la función de micrófono, no de bocina. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son algunos grafos. Grafo no dirigido, que no tiene flechas. Grafo dirigido, que tiene flechas. Secuencia de vértices, ese es un camino. Por ejemplo, el camino de A hasta E es de A a B y de B a E. El camino, este es un camino. Segundo camino, A a C y C a E. Tercer camino, de A a D y de D a E. Son varios caminos. Es como al TEC, ¿no? Yo puedo decir, imaginemos que alguien vive en donde les gusta, vive por las vías, vive allá por vive por vive por, no sé, la calle 5 la calle 6, la calle 5 de allá de la Industrial Aviación. ¿Cuáles son los caminos para llegar al TEC? Pues son varios, ¿no? Uno se podría dar una vueltota por el periférico, se va todo el periférico, llega aquí al Río Verde y entra. Otra es, pues se va al centro, o sea, se va a la avenida Hernán Cortés y luego a la de Hernán Carbona y así me la puedo llevar, ¿no? Y ese es el camino. Ok, camino simple, todos los vértices son distintos. La longitud del camino es el número de aristas del camino, es decir, cuántos nodos vas pasando. Un ciclo es un camino simple que empieza en un vértice y termina en el mismo. Es decir, un camino donde de A voy a B, de B voy a E, de E voy a D y de D regreso a A. Ese es un ciclo. Camino simple, el que tiene el mismo vértice de inicio al final. El ciclo es así, empiezo en C y termino en C. De C a E, de E a D y de D a C. Este es un ciclo. Este es un ciclo. Este es un ciclo. Tiene varios ciclos. ¿Por qué son importantes? Por, como les digo, las aplicaciones que tiene. O sea, cuando defines, por ejemplo, una ruta de repartidores, yo fui repartidor de medicinas y cuando era joven, mensajería y demás, o sea, tipo como el de Uber, bueno, no el Uber, no, los que reparten paquetes, ¿no? De Redpack y todos esos, yo llevaba paquetes, entonces tenía que hacer un ciclo, un ciclo donde
Yo salía de donde era pues el local, llevaba el paquete, iba hasta la casa o el lugar donde lo tenía que llevar, lo dejaba y me regresaba. Entonces era un ciclo. ¿Sí? Dos vértices están conectados y existe un camino de B a W. O sea, por ejemplo, decimos que San Luis está conectado con Monterrey, porque hay un camino que va de aquí a Matehuala, de Matehuala a Saltillo y de Saltillo a Monterrey. San Luis Potosí está conectado con Ciudad de México, porque hay un camino de aquí a Santa María del Río, de Santa María del Río a San Luis de la Paz, de San Luis de la Paz a Querétaro, Querétaro a San Juan del Río y San Juan del Río a Ciudad de México. Grafo conectado, como les decía, todo lo que hay, por lo menos un camino. ¿Sí? Si es un grafo dirigido, se llama fuertemente conecto. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este grafo de acá no está conectado con este de acá y puede existir. Ejemplo, las islas. Cuando estás en una isla, pues hay mar en medio, ¿no? Entonces no hay una conexión. Claro que si dice la ruta marítima, pues obviamente que, este, que entonces sí está conectado. Un subgrafo es un subconjunto de vértices que te forman un grafo. Un componente conectado es un subgrafo conectado máximo, es decir, todos contra todos. Árboles, vamos a verlo más a detalle. Esto no se lo va a dar ahorita, lo vamos a ver después. Pero es importante porque los árboles, vamos a ver después que también son grafos, pero tienen todas estas características. Y eso es la unidad 6, son grafos y redes. Ahora, continuando con nuestro sentido de, este, de grafos, un problema que hay muy fuerte es el concepto del camino, ¿sí? Y de el recorrido. A ver, el concepto de camino o recorrido se basa en que yo tengo que buscar, o sea, imaginemos, tengo perdido un archivo. Entonces casi todo el mundo utiliza el famoso F3, ¿no? O sea, me voy al Explorer y entro aquí al Explorer y aquí en esta parte que dice buscar. ¿Sí? Pero esos son los usuarios, o sea, la gente que usa nuestros programas. Nosotros tenemos que establecer una estrategia de búsqueda. ¿Sí? Tenemos que encontrar un camino. Tenemos que encontrar caminos. Cuando ustedes están buscando en un Explorer, en realidad lo que están haciendo es buscar caminos. En donde, por ejemplo, una carpeta no es otra cosa más que una liga. O sea, internamente, detrás de esto hay un grafo, en donde las carpetas son ligas, son aristas que nos conectan de un conjunto. O sea, véanlo, esto es un conjunto y esto es una liga que me conecta a otro conjunto. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar estrategias para buscar. ¿Sí? Como les dice, ustedes podrán decir, es que pues ya existe, obvio, ya existe, y hay muchas. Pero vamos a ver algunos algoritmos para ver cómo se busca y cómo es la mejor estrategia. Una de las más comunes, normalmente vamos a ver dos tipos de estrategias para buscar. A ver, perdón, que el ruidito de la silla. Cuando ustedes buscan, les digo, hay muchísimas estrategias. Por ejemplo, yo soy muy maniático al organizar. Entonces, si busco una aguja, ya sé en qué partes puede haber agujas. Si busco un libro, pues ya sé dónde hay libros. Pero normalmente, pues no todo el mundo hace eso. O sea, normalmente puedes tener por repartido cualquier lado, ¿no? Hay gente que, pues dejé los calcetines por allá o dejé mi celular. Bueno, yo soy uno de ellos, dejo mi celular donde sea. Entonces, de repente no veo mi celular y digo, ¿y ahora dónde lo dejé? Y que puede ser donde sea, puedo dejarlo en el baño, puedo dejarlo en... Entonces tengo que empezar a buscar. ¿Sí?
puedes partir de le llaman heurística. Una heurística es una estrategia basada en la experiencia. O sea, por ejemplo, cuando yo busco, digo, a ver, tengo que acordarme a dónde fui. Que lo que trata de hacer es que no busquen toda la casa, que tampoco es enorme, pero sí me llevaría un rato. Hay otras estrategias, vamos a ver dos. Una que se basa en la búsqueda, en First Search Breadth, que es hacia lo ancho. O sea, en este tipo de búsqueda, cuando tú estás buscando o estás revisando un grafo, a ver, dejen ponérselo en estos términos. Tú ves el grafo, o sea, imaginemos, yo estoy en mi casa y realmente, o yo llego a una casa que no conozco. Entonces, si se fijan, lo único que ven es el cuarto al que llegaron, que puede ser la sala, puede ser lo que ustedes, o el jardincito, no lo sé. Pero no ven el resto. ¿Sí? No lo ves porque necesitarías una toma aérea o un mapa de la casa. Entonces, lo que necesitas es, te pones a recorrerlo. ¿Sí? Entonces, imagínate, es, bueno, ya que estás en tu escuela donde estabas el Covach, el Cebetis, cualquiera de esos, y vas a buscar a tus amigos o a tu novia, pero no sabes dónde están. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo recorres completo. Pero tienes que tener una estrategia para buscarlo. ¿Por qué? Porque si no tienes una estrategia, lo que va a ocurrir es que posiblemente vayas dos veces al mismo lugar. Entonces, de eso se trata, de que no vayas dos veces al mismo lugar y que recorras todo lo que andas buscando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona, empieza, dices, tengo un punto de partida, como les decía. Llego, por ejemplo, a mi hijo que estuvo aquí en el CBT 121. Imaginemos que entramos por la entrada principal, donde están los torniquetes y todo eso. Entonces, ese es mi punto de entrada. Si estuvieran en el TEC, pues serían diferentes puntos de entrada, ¿no? El acceso norte, bueno, no, si es el que está por detrás, el acceso oriente o por la carretera de Río Verde. Entonces, dependiendo por dónde entres, ese es tu nodo de inicio, ¿sí? Entonces, ahí planteamos nuestra estrategia. Ahora, hay una estructura de datos que es un grafo, que lo que te va a hacer es un kiwi, que es lo que viene abajo, un kiwi. Suena como la fruta, kiwi. Sigue una estrategia que es una estrategia FIFO, ¿sí? Lo van a ver más a detalle en la estructura de datos, pero cuando yo llamo una estrategia o una política, cuando van a ver siglas como FIFO, LIFO, FIFO viene del inglés First In, First Out. El primero que entró es el primero que sale. Los ejemplos más clásicos son las filas. Imaginemos, el domingo me voy a formar para el votar, que espero que todos voten, ¿eh? Entonces, perdón, cuando vas a votar, llegas a una fila y el primero que llegó es el primero que vota y el último que llegó es el último que vota. Entonces van en ese orden, el primero que llega es el primero que sale. Hay otro tipo de estrategia, LIFO, el último que llegó es el primero que sale. Y eso se refiere a en la LIFO, que creo que lo vamos a ver después, se comporta como los cestos de ropa. En los cestos de ropa, la ropa que llegó primero es la última que sacas y la ropa que pusiste al final es la primera que sacas. Entonces, eso se les llama la disciplina de qué es lo que entra primero, qué es lo que sale primero. Depende de la estrategia que sigas. Hay varias estrategias. Entonces, bueno, para controlar, porque hay que tener un control de qué has visitado, se usa una lista FIFO. Se usa una lista FIFO para saber que el primero que entró debe ser el primero que salió. Entonces, bueno, eso te va a servir para recordar cuáles nodos ya visitaste y no visites doble.
sea, imagínate, vas buscando a tus amigos o a tu novia y cada uno de estos nodos es un lugar. Por ejemplo, puede ser, entras al Cebetis. Lo primero que te encuentras de un lado son las oficinas de financieros y todo eso. Y del otro lado, perdón, encuentras las canchas, por ejemplo. Entonces, empiezas y dices, a ver, el siguiente vértice, el primer nodo, el A, el primer nodo que visita es el B, porque es el que tiene al lado. Luego, de ese, ya dice, ya encontró el B y lo forma, ¿sí? Y luego visitas a todos los nodos, a todos los vecinos de A, o sea, visita a B y lo marca y lo pone aquí. Y luego visito los otros vecinos de A. Entonces, primero visito los que encuentro más cercanos, ¿sí? Luego, ya que visité todos los vecinos de A, que los marco, que digo, el siguiente vecino de A es un I. Luego, ya todos los vecinos de A los visité y no encontré a mi novia. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues, entonces empiezo a buscar de alguno de los vecinos. ¿Cómo sé cuál es el que escojo? Porque tengo dos vecinos, tengo el B y tengo el I. Ah, pues, en la lista, sí, saco el primer vecino que encontré que fue B. Entonces, empiezo a buscar en los vecinos de B. Los vecinos de B son A y F, pero como ya visité A, que fue el primero que visité, entonces visito F y lo formo. Entonces ya F ya lo visité, no hay ningún problema. Checo y ya no existe ningún vecino de B que no haya visitado. Entonces, sí, porque checo A, pero digo, ya lo había visto, ya ni modo, no regreses a donde ya fuiste. Entonces, sacas el primer elemento de la lista, que el que seguía, que era I. Recuerden que I se formó primero que F. Y entonces digo, ahora voy a checar I. Entonces checo los vecinos de I. Checo A, pero A ya está visitado. Checo E, no lo había visitado antes, y lo formo. Luego checo el siguiente vecino, que es F, pero F también ya lo había visitado. Entonces, ¿qué significa? Que ya visité todos los vecinos de I y por lo tanto lo marco como que ya está revisado. Luego, hago lo mismo con F. Con F, B ya lo visité. E ya lo visitaron. I ya lo visitaron. Y por lo tanto me toca visitar a G, que es el último que falta de visitar. Entonces, G lo marco como que es un nuevo descubrimiento, lo formo. Empiezo a revisar los, los vecinos de G. F ya lo visité. Bueno, aquí me dice, no, perdón. Reviso los vecinos del último que era creo que I. Pero checo y ya revisé todos los vecinos de, ya revisé este y ya revisé este. Por lo tanto, este ya no lo ignoro. Entonces el que me queda en la lista es G. Ya que me queda G, que es el siguiente en la lista, que es el último, lo atiendo. F ya lo visité. Entonces visito a C y lo formo. ¿Por qué? Porque después van a visitar los vecinos de C. Luego visito H, que también no lo conocía, y la formo. Y luego digo, ya conocí todos los vecinos de G. Entonces lo marco, que ya lo visité. Y entonces el siguiente en la lista es C. Entonces C empieza a visitar sus vecinos. G ya lo visité. H ya lo visitaron. Por lo tanto, nada más me queda D. D lo formo en la lista, que es el último que falta de visitar. Entonces, ya que visité todos los vecinos de C, me queda H por checar sus vecinos y D por checar sus vecinos. De nuevo, ustedes ven todo el grafo y dicen, pues es obvio, ya, H, ¿para qué lo reviso si ya no? Pero lo tienes que ver porque internamente en el programa, tú solamente ves un solo nodo, no ves todo. Internamente en el programa, porque si no sería demasiado trabajo, solamente alcanzas a ver uno solo. Entonces, tienes que pasarte, es como
cuando estás en una casa. Tú solamente ves el cuarto en el que estás. Y cuando te pasas al otro cuarto, ves más cosas. Y hasta que no te pasas al otro cuarto, ves más cosas. Nunca ves la casa completa, porque no puedes, necesitarías verlo desde arriba, ¿no? Y obviamente, pues eso no. Entonces, seguimos con el algoritmo. Sacas el siguiente, que era H, que el que estaba formando. H, checas el G, que ya lo visitaste. C, ya lo visitaste, y por lo tanto ya visitaste a todos los vecinos de H. Por último, visitas D. D, checas que solamente tiene un vecino. Si se fijan, aquí no había flechas. Si hubiera flechas, entonces el algoritmo se comporta diferente. O sea, porque ya no va en ambos sentidos, va nada más en uno. Entonces, checa C y es su único vecino y ya lo visitaron. Por lo tanto, cuando esta fila ya no hay nadie, o sea, ya no hay nadie formado, lo que te va a decir es que el algoritmo se detiene, porque significa que ya no hay más conexiones, ¿sí? Y ya cuando no hay más conexiones significa que ya revisaste todo el grafo. Entonces ya después de revisar toda la escuela, pues ya, se supone que en algún lugar tuviste que haber encontrado a tus amigos o a tu novia o a quien andabas buscando. Eso te ayuda para que te des una idea de cómo es el grafo. Y eso es importante. Porque, por ejemplo, cuando tú jalas un documento, tienes que ver cómo está todo el documento, cómo está integrado para que lo puedas representar este, en tu, en, en tu representación, en todo lo que quieras ver, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver, panel de navegación, ¿sí? Cuando entran en esta parte, se supone que en ciertos casos tú puedes crear títulos. Bueno, aquí no se da. Ah, pues fácil. Ya me acordé cuál sí tiene. El material, el manual de matemáticas discretas. El manual de matemáticas discretas, bueno, aquí lo cierro. Pero bueno, aquí vista, panel de navegación. Y esto es un grafo. De hecho, es un árbol en donde yo me puedo mover a cualquier parte del documento sin necesidad de recorrerlo todo. Entonces yo tendría que tener un algoritmo que me revise cómo es todo el grafo y luego ya lo represento o ya lo pongo en la pantalla para el usuario. El usuario lo va a ver así. O sea, igual el usuario ni siquiera ve este panel de navegación, ¿no? Y que esto es muy cómodo porque la ventaja de verlo como todo el grafo, pues es que me puedo ir a cualquier parte del grafo sin, pues, meterme en problemas. De la otra manera, como es un documento normal, pues sí lo tengo que recorrer todo. ¿Sí? Hasta aquí, compañeros. ¿Alguna duda? ¿Quedaron claros los conceptos?